a iniciar la conversación con Lady Blanco, coordinadora de partidos políticos de Participación Ciudadana. Sí, bueno, gracias. Gracias, es siempre un placer estar aquí contigo conversando. Coordinadora de análisis político. Coordinadora de análisis político, mejor, porque aquí estamos analizando políticos, saben que eso es lo mío, gente. Bueno, pero vamos conversando, claro, y sobre todo que ya en menos de un año ya tenemos elecciones. Entonces es importante que la ciudadanía vaya entendiendo cómo va el proceso, vaya haciendo veeduría social en el proceso también, eso es bastante importante. Pues vamos a comenzar el primer tema, ¿cómo tú, desde Participación Ciudadana, se evalúa lo que la Junta está haciendo hasta ahora para el montaje? ¿Tienen alguna preocupación? ¿Todo está bien? Mira, nosotros hemos visto un ejercicio bien loable de la Junta Central Electoral, comenzando sobre todo, recuérdense que la Junta ya tiene vamos a decir 3 años, casi 3 años en la posición. Y hay que decir que la configuración del Pleno de la Junta Central Electoral ha llenado quizás las expectativas también, un poco sobre todo la confianza de la ciudadanía se ha renovado en ese órgano, que es un órgano fundamental en la democracia dominicana. La Junta Central Electoral, primero vamos a decir, sobre todo con el trabajo que hizo al principio de la modificación de ambas leyes, hizo 2 propuestas muy valiosas para que República Dominicana pues tuvieran leyes acorde a lo que la sociedad dominicana espera de procesos electorales más equitativos, más diáfanos, más transparentes. Y bueno, obviamente no se aprobó todo lo que nosotros esperábamos en este proyecto, sin embargo sí hemos visto avances, y esos avances mucho se debe no solamente a la voluntad política, porque al final son los partidos políticos que aprueban las leyes, pero a esa incidencia de la Junta Central Electoral. Al margen de esto, ya la Junta Central Electoral presentó su calendario y ha ido cumpliendo con el calendario establecido. Tenemos entendido, porque tuvimos en conversación, que están trabajando hace ya un buen tiempo con el tema del empadronamiento, que es fundamental, sobre todo en el voto en el exterior, que entendemos que ese voto va a ser un voto decisivo en estas próximas elecciones. Y el dominicano tiene que saber que obviamente en Nueva York es la segunda ciudad más poblada del dominicano. Entonces se ha hecho un trabajo de cara al empadronamiento, a darle poder a ese dominicano en el exterior que mucho aporta a la República Dominicana para elegir, claro, para elegir. El voto en el exterior fue, creo que un 5% de las elecciones, el total de las elecciones, es mucho, de 3 a 5%. Es como el cuarto, si tú lo mides por demarcación, por el número de habitantes, viene el cuarto, y si se cumple la meta de la Junta Central Electoral, que es el tercero. La Junta Central Electoral tiene llevarlo al 11%. Ajá. Eso es más de 1 millón de dominicanos en el voto en el exterior, sin contar Nueva York, Boston, Filadelfia, estamos hablando de Estados Unidos. Hay un voto duro también en Europa, porque hay muchísimos dominicanos que están votando y que votan, y es un voto que es interesante, sobre todo para nosotros de la sociedad civil, porque es un voto que vamos a comenzar a estudiar, y ahora lo digo porque Participación Ciudadana, y yo estaré ahora en Nueva York, esta semana ya voy a Nueva York y tenemos reunión allá con la encargada de la Junta Central Electoral en Nueva York, de las oficinas de la Junta Central Electoral en Nueva York. ¿Qué despertó el interés de Participación Ciudadana en esta ocasión por el voto exterior? Porque no lo había visto eso. Siempre, mira, el año pasado tuvimos observación electoral del voto exterior. Lo que pasa es que, obviamente, como la sede de Participación Ciudadana está en República Dominicana, es un poco complejo el montaje de observación electoral de los voluntarios de Participación Ciudadana. Pero ahora es porque hemos hecho un acercamiento con la Universidad de Fordham en Nueva York, en conjunto con la UAS en República Dominicana, para motivar al dominicano a votar de manera informada, de manera consciente, y también a hacer un estudio del voto en el exterior. O sea, si el voto, a identificar qué mueve al dominicano votar en el exterior. ¿Qué te mueve? Porque obviamente aquí hay un voto clientelar, un voto tradicional, un voto hasta por moda, por conveniencia, pero usualmente, y lo que hemos visto, y ahí vamos a hacer el estudio, es que el voto en el exterior es el voto menos clientelar,
Es el voto que está más distante sí. de esa realidad que vivimos a diario. Es como en un la voto más independiente. Exactamente. Entonces queremos ver cómo incide ese voto, cómo incide esa conciencia ciudadana en el voto en el exterior. Entonces vamos a estar trabajando esto y para mí va a ser una experiencia bastante motivadora poder también motivar a jóvenes dominicanos a que sientan mayor nivel de pertenencia con el ejercicio del voto, pero no solamente con el ejercicio del voto, porque el sufragio es una forma de participación, pero no se acaba ahí. La participación de la ciudadanía debe ser constante. Y la propuesta de la Junta sobre el escrutinio y el modelo de votación, ¿qué opinión le merece a Participación Ciudadana? Mira, la nueva ley electoral dejó muy en claro y lo describe el escrutinio, sobre el escrutinio electrónico, el escrutinio digital, vamos a decir, la digitalización del escrutinio, que ya previamente se ha hecho. Lo único que ahora se queda normado y se va a regular, o sea, a través de reglamentaciones particulares de la Junta Central Electoral. Nosotros siempre hemos estado a favor. Es diferente el voto automatizado, el voto electrónico, eso es otra cosa, de la cual nosotros no estamos a favor. Ya hemos visto, vivimos la experiencia, una experiencia que fue traumática para el pueblo dominicano. Sí. Ahora bien, señores, nosotros no podemos volver a esta cultura que teníamos antes de comenzar a contar a palitos, llevar una valija a la Junta Central Electoral para transmitir los votos, y en ese proceso se daban muchísimas cosas. Lo hemos visto. El robo de urna, agresiones, delitos electorales que ahora están tipificados, pero que antes no estaban tipificados. Hemos visto hasta muerte de personas en ese proceso. Pero sobre todo también, señores, el pueblo dominicano duraba muchas veces hasta días y días sin saber quién ganó una diputación o quién ganó la senaduría. ¿Por qué? Porque el voto era al pasito, uno para uno, el conteo. Como un suero de miel de abeja. Exacto. Entonces, si tenemos la tecnología, hay que hacer un uso racional de ella y utilizarla en su máxima potenciación, y eso es lo que se está haciendo. Sin que eso vaya en detrimento de la calidad, de la credibilidad del proceso. Claro, y además, en las mesas electorales están todos los delegados que van a estar conjuntamente contando. Lo que se va a tramitar esa información de manera digitalizada para que llegue y así el pueblo dominicano tenga de una vez, como lo vimos el año electoral, en las elecciones pasadas, que tú podías ver ya cómo iba fluyendo el voto, y tú mismo ibas diciendo, bueno, vamos ganando fulano, ganó. Sí. Ya había un sentido de que hay ya una posible autoridad o un posible elegido. Entonces eso es fundamental, porque venimos obviamente de muchísimos atrasos a nivel de transparencia electoral. Lo hemos vivido, y yo creo que hay una generación que viene también subiendo y que aspira a que tengamos un ejercicio electoral, sobre todo más transparente, más sano y más justo, y que gane el que ganó y ganó de manera íntegra, que haya integridad electoral. Y eso lo digo porque ahora con la nueva ley electoral se incluye nuevos principios que dan como quien dice sentido al sistema electoral. Y esos nuevos principios, que ahora son 14, incluyen la integridad electoral. Y la integridad electoral habla de eso, sí, de que haya verdaderamente fortaleza en el proceso electoral. A mí me encanta conversar con Lady, señores. Yo no sé por qué, pero desde que cuando te nombraron coordinadora de participación, me eligieron, no me nombran, es por elección. Claro, cuando me escogen. Por primera vez, yo recuerdo que la primera entrevista te la hice, sí, y quedé fascinada, porque hay un empoderamiento, pero sobre todo hay lo que siento es un compromiso auténtico para que las cosas mejoren. Yo creo que realmente, y ahí voy a hacer un mea culpa, porque a veces desde los espacios de nosotros, sociedad civil, muchas veces juzgamos de manera indiscriminada a los partidos políticos. Y yo siempre he dicho lo siguiente, señores, no hay democracia sin partido político. En la medida en que los partidos políticos están fortalecidos, son transparentes, pero no solamente transparentes en las elecciones, sino son fortalecidos a nivel interno de sus partidos, en la cúpula interna de sus partidos. En esa misma medida, pues se fortalece la democracia. Y al final, de verdad, Yanessi, yo te digo, yo desde la sociedad civil, desde el trabajo que hago en participación, lo que yo aspiro, yo tengo 2 hijas y siempre te lo he dicho, lo que yo aspiro es que tengamos no solamente yo
en mi presente, sino para ellas también. Claro y que para todos los niños que tengamos. Bueno, sí. tengamos un país más justo. Y la justicia se da también en la forma en cómo vemos la democracia y cómo se presenta la democracia. Obviamente, las grandes deudas sociales son deudas de la democracia. Exactamente. Entonces, para concluir en este bloque con el tema electoral, la campaña de tiempo, el gasto. Ahora voy a eso. Tú me decías cómo vemos el ejercicio de la Junta Central Electoral. Y como te dije, vemos un ejercicio loable. Ahora, la Junta Central Electoral ahora es que se va a poner a prueba. La prueba real. Porque la prueba real comienza, no solamente que nosotros no estábamos de acuerdo de participación ciudadana, que la Junta Central Electoral tuviera la responsabilidad de tener como el desarrollo de los procesos internos de los partidos, como le toca ahora a la Junta. Sí, a la administración. ¿Por qué? Porque le toca la administración de esos procesos internos, pero dentro de menos de 6 meses le tocará unas elecciones municipales. Y ya eso es complejo. Primero porque y aparte tiene que ser juez y parte de un proceso. Entonces ahí no estábamos de acuerdo. Al final, pues los partidos, pues se impusieron. Y nosotros obviamente entendíamos que eso violenta también quizás el mismo ejercicio de la misma Junta Central Electoral para ser verdaderamente eficiente. Entonces ahí vendrán las impugnaciones, como siempre vendrán. La suerte que tenemos ahora que ya hay definido el rol de cada órgano electoral. Ya el Tribunal Superior Electoral tiene definido por ley cuáles son sus funciones y la Junta Central Electoral, que ese era un problema que teníamos en las elecciones pasadas. Sí, de ese tema la duplicidad de funciones de ambas instituciones electorales. Ahora bien, la campaña de tiempo que ya inició, que debió iniciar con la proclama en julio de la Junta Central Electoral, sin embargo, ya la Junta tiene que comenzar a monitorear esos procesos. Y lo vemos en la publicidad estatal. Aquí vemos una publicidad masiva de la figura presidencial. Aún el presidente no haya declarado, el presidente Luis Abinader no haya dicho que va a la contienda electoral, pues se sabe de sobra que el presidente es la figura central de esa campaña electoral del PRM. Y ya estamos viendo en la televisión, en la radio, los anuncios promocionando al presidente, a la figura presidencial. Y eso también se debe a que, obviamente, aquí no hay una norma de la publicidad estatal. El senador Franklin Rodríguez tenía un proyecto y creo que ha perimido, no se ha presentado, no sé qué ha pasado con el proyecto de publicidad estatal. Sin embargo, hay que decir que no hay voluntad de ninguno de los partidos para esperar lo que establece la norma, que es en julio. Lo vemos porque tú tienes al PRM que está en campaña. A eso hay campaña ya. Sí, claro. Entonces ahí la Junta Central Electoral tiene que comenzar a hacer efectivo el reglamento. Ahora bien, tú tienes a la Fuerza del Pueblo que está en su proceso de afiliación. Y ya vemos las vallas por todos los lados del país. Sin embargo, no es con el logo del partido, sino con la cara del candidato. Ya eso es publicidad. Claro. Ya eso es publicidad y campaña de tiempo. Pero también vemos al PLD que ya tiene vallas claras. Dice, creo que el candidato del PLD de Abel dice, falta poco, espera ya. Ya eso es campaña de tiempo. Entonces, no tiene que esperar la Junta Central Electoral que nosotros se lo digamos, que la ciudadanía lo vea. Es función de la Junta Central Electoral comenzar a eliminar todas esas campañas a destiempo que también generan, sobre todo al que está en el Estado, pues genera el uso abusivo de los recursos del Estado. Que te voy a preguntar de eso. ¿Ustedes tienen algunas estrategias distintas para monitorear el uso de los recursos públicos en la campaña? Porque eso siempre viene, eso es parte del paquete. Bueno, pues Participación Ciudadana ya está trabajando en su plan de observación electoral. Y el plan de observación electoral comienza con la pre-campaña, la elección y poselección. Y eso es importante, lo de la poselección, porque la poselección es monitorear todo lo que los candidatos dijeron y prometieron que iban a hacer, y a uno no le dice, pero venga, usted prometió aquí que usted iba a hacer esto y aquí yo lo tengo. Y hacemos también encuentros con los candidatos. En esta observación estamos muy interesados en visibilizar a las mujeres de todos los partidos, a las candidatas de todos los partidos,
con sus diferentes propuestas, aunque obviamente los debates no están normados y nosotros sí quisimos que fueran normados, y es otro de los atrasos que no presenta la ley. Sin embargo, sí queremos hacer acercamiento con todos los candidatos para hacer un tipo de, no quizá de debate, pero sino de encuentro para que ellos presenten su propuesta de cara a muchos temas que a la ciudadanía le interesa. Preocupaciones centrales como la seguridad ciudadana, preocupaciones centrales como la desigualdad y la pobreza, que aunque somos un país de renta media alta, la realidad es que esa renta media alta no lo sienten los hogares dominicanos, y son temas centrales. Y para nosotros es un tema fundamental el tema de los derechos humanos y ver también la pertinencia de los partidos de dejar que las mujeres también accedan a los espacios de poder. ¿Y por qué decir dejar? ¿Por qué? Porque aunque la ley establece un 40-60 y que nosotros, eso es otro de los atrasos, y qué bueno que ahora hay un grupo de mujeres políticas que han depositado una acción de inconstitucionalidad al artículo nuevo de la ley, que el artículo 146 de la nueva ley de partidos políticos. ¿Por qué? Porque eso dejó en status quo, o sea, lo dejó normal, una decisión que ya el Tribunal Superior Electoral había dicho que era lesivo a los derechos políticos de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que establece ese artículo es que se van a elegir 40-60, independiente el género, pero sabemos que el 40 es de las mujeres, de manera a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Aquí sabemos que los partidos políticos son mayoritariamente patriarcal y que no le dejan espacio a las mujeres para acceder a la política. ¿Qué hacen los partidos? Bueno, ¿cuánto es el 40? Bueno, yo voy a poner ahí muchísimas mujeres como vocales. Para que llenen, en los distritos municipales, donde no hay verdadera posición de poder, donde las mujeres no tienen visibilidad y potestad para tomar decisiones. O tú la pones como vicealcaldesa, ¿verdad? Y ya tú llenaste la cuota. ¿Está como tú llenaste la cuota? Santo. Entonces eso no se puede permitir porque se supone que estamos en un estado progresista de derechos y que los derechos son progresivos, no son retroactivos, no se limitan esos derechos, y eso es importante. Otra cosa es, y que es un avance en la ley, es que se está tipificando la violencia política contra la mujer. Sí. Y eso es fundamental, porque ¿sabe cómo se da la violencia política? A veces pensamos que solamente en el discurso, eso es una loca, esa nadie la soporta, esa quien la aguanta, mira, ni el marido la aguanta, porque así es que comienzan a decir que esas mujeres empoderadas, nadie la aguanta, ese discurso, que son unos insoportables, yo soy una que soy insoportable. ¿Tú eres del grupo de las insoportables? Yo soy del grupo de las insoportables, pero la realidad es que esos son discursos para mantener subyugadas a las mujeres. Y con esto de la violencia política se da también en los partidos. ¿Tú sabes cómo se dan los partidos? Ponen las reuniones a las 10 de la noche. Ay, sí. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen situaciones diferenciadas. Las mujeres son muchas veces madres. En gran mayoría son madres, proveedoras muchas veces, únicas, madres solteras. Y no es verdad que pueden dejar a sus hijos para ir a hacer política a las 10 de la noche porque al partido se le dio la gana de poner una reunión a las 10 de la noche. Eso es violencia política, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vamos a estar observando todo el tema del financiamiento. Sabemos que se ha dejado en lo mismo tope de financiamiento. Hay poco nivel de fiscalización, sobre todo a los candidatos de manera individualizada, porque la ley no lo contempla. O sea, no tienen que rendir informes, solamente rinden informes, como quien dice, los partidos políticos. Pero sabemos que los candidatos, y no estoy hablando solamente presidencial, lo vemos a nivel municipal, porque lo vimos con el tema del narcotráfico. ¿Cuántos diputados están vinculados al tema del narcotráfico? Están sentados en los curules del Congreso. Ay, sí, entonces terrible. eso hay que acabarlo, por eso se acaba con verdadera fiscalización, sobre todo de esa contribución, que es una contribución oscura y perversa. Lady, se ha criticado a Participación Ciudadana, que ha hecho silencio con relación a una denuncia que han hecho los partidos de oposición, porque los alcaldes están pasando todo al PRM y luce como sospechoso que esa gente se sientan tan cómodos y dejen su partido y se vayan, y que Participación Ciudadana no ha dicho ni esta boca. No, nosotros sí hemos dicho, porque también me ha tocado hablar del tema. Mira, yo te voy a decir lo que pasa. Mira, aquí hay un transfugismo constante y no lo vemos solamente ahora, lo vemos siempre en el ejercicio político, y eso mucho se debe a la falta de identidad partidaria. ¿Por qué? Porque el que tiene identidad partidaria no se va de su partido. No se va, construye, por más grave que sea, por más difícil que sea el panorama electoral,
construye desde su partido porque tiene una identidad partidaria marcada. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que vemos muchos, vamos a decir, empresarios de la política. Gente que, bueno, nosotros no sabemos, eso ya le corresponde al órgano rector, investigar, la Junta Central Electoral tiene que investigar, y esos partidos, en este caso sé que el PLD ha hecho mucho hincapié en eso, y nosotros tuvimos hasta una reunión con el PLD allá en Participación Ciudadana y le dijimos, bueno, las pruebas entréguenlas al órgano rector, entreguen esas pruebas porque el órgano le corresponde, y luego, dependiendo de lo que sucede ahí está también la Procuraduría, que le corresponde. Hay una Procuraduría especializada en delitos electorales también. Sí. Hay una Procuraduría ahí que le toca investigar también, hacer sus funciones. No solamente decir, mira que a tal alcalde se fue porque le están dando 10 millones de pesos. No, vamos a investigar. Entregue, si usted tiene prueba de eso, entregue, y al órgano le corresponde hacer el trabajo. Pero no ha hecho nada, la Junta tiene un año y pico con la denuncia, ¿por qué? Yo, de verdad, y mira, qué bueno que tú me lo traes, que voy a dar un toquecito a preguntar, a ver qué está pasando con eso. Sin embargo, hay un tema que es cierto, o sea, cualquier persona puede irse de un partido. Ahora bien, si tú te vas porque te están dando dinero para irte, con dinero público, eso ahí ya que ponderarlo y verlo también. Aparte de todo eso, ofreciendo candidaturas en detrimento del sistema democrático, porque tú te estás saliendo de un partido para que te ofrezcan otra candidatura en otro partido. Entonces también, y hay un tema que mucha gente ahora de partidos quieren salir de otros partidos para quizás encontrar un tipo de, ¿cómo se llama?, de protección para los temas de corrupción. Sí. Y eso es peligroso. Vamos a seguir conversando con Lady Blanco, es coordinadora de análisis político de Participación Ciudadana. Sí, ahora sí. Yo fui coordinadora general. Pero ahora es coordinadora de análisis político. Hay un tema que tiene a la sociedad ahora mismo conmocionada, es este de los hospitales y la muerte en un solo mes de 34 niños recién nacidos, un escándalo, porque uno de los medidores del avance del sistema de salud es la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Entonces eso no solamente los medidores del avance del sistema de salud, uno de los medidores del crecimiento equitativo, o sea, del desarrollo real, es eso, es uno de los indicadores. Y es una pena porque lo primero que yo voy a decir es que estamos en abril y ahora es que el pueblo dominicano se enteró. Sí. O sea, eso fue en febrero. Pero ¿tú sabes por qué se enteró ahora el pueblo dominicano? Porque fueron los hijos de nadie los que fallecieron ahí. Porque esa es la realidad. Son los hijos de aquellos que no tienen voces. Son los hijos de lo que la desigualdad y la pobreza le dan el rostro en la cara. Si fueran los hijos de los ricos de este país o de los pudientes, de la clase media de este país, estuviera cogiendo fuego, vamos a decirlo, en términos claros. Pero como son los hijos de aquellos que son vulnerables, pues pasó como sin pena y sin gloria, vamos a decir, porque ahora que nos estamos enterando. Y el día de hoy, televisión, claro, por un informe, y el día de hoy nos enteramos que no solamente son 34, son 72 que van al principio del primer trimestre del año. Y mira, ahí te lo digo porque la tasa de mortalidad, como tú bien decías, en Latinoamérica el promedio de la región es 7.5. Aquí tú sabes cómo estamos, en 26, es altísima. Pero no obstante eso, la neonatal, o sea, de los más pequeñitos, el promedio de nosotros es 28%. Y ahora, con este pico que recibimos, 36%. Santo. Entonces, ahí tenemos que verlo. Es que no solamente que tú me hables, que tú estás haciendo maravillas, remozando los hospitales, que vemos que todavía faltan muchísimos hospitales en este país con muchísimas deficiencias, y que es verdad que en 3 años tú no puedes hacer cambios trascendentales, pero tú tampoco te puedes escudar en que yo lo encontré así, porque vamos a estar lo mismo. No, yo lo encontré así, es que tenemos que ir avanzando, es que tenemos que ir dándole calidad de vida y garantizándole un derecho tan fundamental al pueblo dominicano como el derecho a la salud. Pero tú sabes cuándo eso va a cambiar. Y es una reflexión que yo, bueno, ahorita, porque obviamente uno también con la maternidad, uno pensando, yo me digo, cónchale, pero yo no puedo pensar cómo se debe sentir una madre perder a su hijo así.
y sin ninguna respuesta y con una indiferencia tácita. Y te digo, ¿cuándo va a cambiar eso? Eso no va a cambiar cuando llegue uno, llegue el otro, no, eso va a cambiar cuando por ley los funcionarios públicos tengan que ir a servicio público de salud. Cuando tú, o sea, el que es el presidente, el vicepresidente, los diputados, los senadores, no tengan que ir a un sector privado de servicio, no tengan que irse a Nueva York, a Estados Unidos, a hacerse sus chequeos médicos. Cuando utilicen el servicio público dominicano, a nivel de salud, a nivel de educación, ahí cambiaremos. No, pero ahí verdaderamente cambiaremos. Medina que aquí no, eso es de comparones lo que van a un centro médico. Bueno, él estaba en Estados Unidos, entonces es un comparón. Sí, pero él lo dijo cuando era presidente. Se dice muchas cosas, pero la realidad es que estas muertes lo que nos dice que lamentablemente, a pesar de tantas estadísticas de que somos el país, el 6º país de Latinoamérica que más crece, ese crecimiento desproporcionado no es real, porque la pobreza toca la puerta de muchísimos hogares dominicanos, y la desigualdad y la indiferencia, porque es una indiferencia total que el pueblo dominicano 3 meses después que sepa la cantidad de niños en condiciones de vulnerabilidad, porque están en condiciones de vulnerabilidad, que han fallecido, y eso es una pena. Entonces decimos, vamos a destituirlo, para destituirlo, no solamente destituir, no vamos a destituir, porque eso te va a devolver a esos niños fallecidos. Vamos a hacer el régimen de consecuencias, hacer una investigación seria de qué pasó ahí. Porque tú no me puedes decir, porque también ahí había, por lo que se ha dicho, había falsificación de documentos ahí. Ay, santo padre. Porque se decía que murieron de tal edad, cuando no era cierto. Entonces ahí ya hay una falsedad y ya hay un indicio penal. Entonces ahí hay que identificar, con la intención de ocultar. Exacto, ahí hay que identificar. Yo me pongo a pensar, porque no fue que murieron 72 niños, 34 niños en diferentes hospitales del país, que tú pudieras decir, bueno, puede pasar, está mal, claro, porque sube las estadísticas, porque son niños en condiciones de vulnerabilidad, pero que sea en un solo hospital y que las autoridades en ese momento no hubiesen puesto el ojo visor, que qué está pasando aquí. Penoso. Sí. Es que pasa en el Niágara en bicicleta, esa es la realidad. El pobre en el sistema de salud pasa el Niágara en bicicleta. Lady, vamos a hablar un poco de transparencia, sí, de los casos de corrupción, las expectativas que tienen de esta participación ciudadana, porque el único caso de corrupción importante de este gobierno, que fue el de la lotería, el principal, la cabeza, sí, el peje gordo de ahí, fue descargado. ¿Ustedes tienen alguna observación de eso y las expectativas con lo que está ocurriendo ahora? Mira, nosotros no lo vemos como un fracaso el tema de la lotería, por un tema específico sobre todo, porque eran 10 y 8 están siendo encartados, ¿verdad? Y fueron juzgados con sentencia. Sin embargo, parecería que las pruebas que tenía el Ministerio Público frente a esa persona, frente al director de la lotería, eran solamente un testimonio. Y si era un testimonio que yo te dije a ti, en un ascensor, yo te voy a llamar, es muy difícil. No quiere decir que él no esté involucrado, porque eso obviamente ya le correspondió a la justicia, al Ministerio Público demostrarlo, pero parece que no era muy sólido los argumentos que presentó el Ministerio Público. Ahora bien, los casos de corrupción, y ahí me voy a enfocar en la corrupción pasada porque es la que estamos viendo, de los casos que esperamos nosotros. Yo digo que nosotros esperamos lo que espera la sociedad dominicana, sentencias ejemplarizadoras, porque no podemos tener casos de corrupción tan mayúsculas como los que nos ha presentado el Ministerio Público y que esto pase sin pena ni gloria, porque entonces estaríamos repitiendo la misma cultura de corrupción sin castigo. Vamos a robarnos este país, vamos a acabar con todo y como quiera todo el mundo para su casa y bien, gracias. Y esa no es la realidad, porque la corrupción lacera las instituciones, nos hace más pobres, la Constitución vulnera todo. Y en la medida en que entendamos los efectos nocivos de la corrupción, pues vamos a entender por qué necesitamos sentencias que acaben con ese mal. Ahora bien, le corresponde al Ministerio Público probar. Y nosotros estamos viendo que el Ministerio Público está haciendo su trabajo de cara a aprobar esos expedientes de manera sólida. Pero yo creo que de verdad, y para nosotros es sorprendente, que hubiera, sobre todo en el último caso en Caramar, que hubiera tanta corrupción, tanta perversidad, y que
los otros órganos, no solamente quizás Cámara de Cuentas, que le corresponde auditar y todo eso, pero ¿dónde estaba la unidad de control financiero? ¿Dónde estaba la UAF? Que es la unidad que se encarga de decir, bueno, estamos viendo, estamos viendo transacciones sospechosas, porque ahí está, hay una alarma que se llama ROS, que es para transacciones sospechosas. Y entonces tú haces un desfalco tan grande, yo digo un drenaje del banco estatal, como quien dice el banco de reserva, y que nadie se ha dado cuenta de eso. Es extraño, sí. Eso es extraño. Eso es extraño. Entonces, ahí tenemos que ver es que la corrupción nos arropó en todos los sentidos. Entonces, sí, hay que investigar también los actores de ese sistema, del sistema también financiero, sobre todo en el caso del banco de reserva, para que eso no vuelva a suceder. No tienen que tener. Entonces, eso hay que, claro, hay que tener controles. Yo creo que eso es importante. Entonces, con los temas de corrupción en esta nueva administración, pues nosotros entendemos que realmente yo lo digo, bueno, yo no sé cómo este Ministerio Público va a ser. Todos estos casos de corrupción, más los que hay de esta nueva administración, porque a pesar de que hemos visto el trabajo extraordinario del Ministerio Público, parecería que estos nuevos funcionarios no se han visto en ese espejo. Parecería sí, que no entienden, que no entienden que la sociedad aprende cabeza ajena con la parece, porque no entienden que también la sociedad cambió, que no es la misma sociedad, que es una sociedad que está demandante. Ese tema ya no tiene vuelta atrás. Y ese tema, como tú lo dices, qué bueno que tú lo dices, ese tema no tiene vuelta atrás. Aquí o somos transparentes o usted se va. Así es. Y se va, pero se va para la chirola. Lady, ¿tienes de esta participación ciudadana, tienen alguna información de qué ha ocurrido con la renovación de fiscales que fueron sometidos a evaluación en el Ministerio Público y no se conoce el resultado? No, todavía nosotros tampoco tenemos información sobre ese proceso. Y es importante, sobre todo, de cara a las elecciones, porque ahora, con la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, esa Procuraduría tiene que designar nuevos fiscales para conocer específicamente delitos electorales. Y entonces obviamente hay que preparar los fiscales porque obviamente es una materia nueva, como quien dice. Y es importante nosotros también saber quiénes van a ser esos nuevos fiscales, quiénes son los que fueron seleccionados y ir construyendo sobre todo en estos temas. Y de cara también a fortalecer la carrera del Ministerio Público. ¿Ustedes se dieron ya por vencido que el PRM no le va a cumplir con la modificación del Código Penal con las 3 causales? Mira, el PRM, si una de sus fallas más graves que ha tenido ha sido llegar al gobierno, llegar a sentarse ahí con un discurso progresista y montarse en una ola conservadora. ¿Por qué? Porque si el presidente prometió a las mujeres luchar por las 3 causales, ¿y qué ha hecho el presidente? Nada. Y el impasse del Código Penal, que es un código totalmente necesario, con nuevas modalidades de delito, la corrupción, es un código tan necesario en un Estado moderno como el nuestro, se supone, ¿verdad? Sin embargo, no puede aprobarse en detrimento de derechos de las mujeres. Y eso ha sido una de las banderas de participación ciudadana, pero sin embargo también fue uno de los compromisos que hizo el presidente Luis Abinader. Uno de los compromisos que hizo en campaña. Pero hay como poca presión de esta participación ciudadana para que se le cumpla esa promesa. Que hay poca presión. Yo creo que el presidente, si nos ve, no quiere saber de uno, porque si yo, lo que más le ha dicho al presidente Luis Abinader, que lamentablemente le ha quedado mal a las mujeres, y lo vemos no solamente con la lucha de las 3 causales, lo vemos también en la radiografía del Estado. ¿Cuántas ministras hay? Hay 2 de 21 ministerios. Hay 2. Y la de la mujer no lo puede contar porque le toca. Obviamente. Y no solamente eso, sino en espacios donde hay menos niveles de visibilización y también en espacios donde hay menos recursos. Y si te vas a las altas direcciones, tú tienes pro competencia y pro dominicana, que son directoras ejecutivas de alto mando, mujeres. Después de ahí, no tenemos ninguna mujer más. Entonces, estamos siendo invisibilizadas desde ahora mismo del gobierno. Y tú sabes qué es la pena, que al final, en el ámbito electoral, la gran mayoría de las que deciden las elecciones somos las mujeres. Así es. Pero ninguno de los partidos, porque ahora voy a echarle su cuava a todos, ninguno de los partidos toman en cuenta a las mujeres cuando llegan al poder. Se quedan en el discurso,
pero en la práctica nos siguen invisibilizando. Y es un ejemplo de esto con las muertes, no solamente maternas, la de las muertes de neonatales que hemos visto, porque quienes pierden, en el contexto de lo que se visualiza, quienes pierden a sus hijos son las madres. Ay, sí, ciertamente. Entonces ahí vemos que lamentablemente las políticas públicas enfocadas en las mujeres son muy limitadas, y lo vemos también en el tema de la violencia de género. Dame un segundo, Rafa. Ya la ANGE lanzó su proyecto de los debates electorales para la elección del 24. ¿Participación Ciudadana lo va a apoyar? Claro, nosotros apoyamos, para las elecciones de las alcaldías, Participación Ciudadana fue que montó esos debates conjuntamente con ANGES, y seguiremos también apoyando todos los debates que hagan, claro, y eso fortalece la democracia. ANGES fue uno de los actores conjuntamente con Participación Ciudadana que estuvo en el marco del CES demandando que los debates fueran de manera normativa y reglamentada en la ley, sobre todo para el tema del voto informado. Gracias, Lady. Gracias por venir a de ti. nuevo. Siempre a la orden. Siempre fluye, y lo más importante es que sabemos que es una voz comprometida. Así es.